9 prácticas pecaminosas que todo escogido de Dios debe abandonar. ¿Te has dado cuenta de cómo el enemigo intenta atrapar a los escogidos de Dios justamente en las áreas más íntimas y secretas del corazón? La lujuria, la masturbación y tantas otras prácticas escondidas parecen pequeñas a los ojos humanos, pero delante de Dios son lazos que esclavizan el alma. Un escogido de Dios no nació para vivir encadenado a deseos que lo alejan de la presencia del Padre, sino para andar en pureza y santidad. El apóstol Pablo declaró que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y por eso no puede ser usado como instrumento de impureza. Cada vez que caes, el enemigo intenta convencerte de que no eres digno, pero la verdad es que esa lucha solo prueba que tienes un llamado mayor. Lo que parece debilidad es, en realidad, evidencia de tu elección. Por eso, existen prácticas pecaminosas que todo escogido de Dios necesita abandonar para no perder su herencia espiritual. Hoy voy a mostrarte 9 de ellas, y quiero que escuches con el corazón abierto, porque tal vez sea exactamente esto lo que el Espíritu Santo está intentando decirte en este momento. Antes de continuar, asegúrate de haber presionado el botón de Me gusta, pero hazlo solo si eres una persona que ama a Dios con todo su corazón. Si es posible, comenta así: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Número 1. La lujuria. Este es uno de los mayores enemigos del corazón de un escogido de Dios. La lujuria no es solo un deseo pasajero, sino una fuerza espiritual que intenta aprisionar la mente y el cuerpo, desviándolos del propósito divino. Jesús dijo que incluso mirar a alguien con intención impura ya es cometer adulterio en el corazón. La lujuria comienza en los ojos, crece en los pensamientos y pronto se convierte en una prisión invisible. Muchos guerreros de Dios han sido derrotados en este campo porque no vigilaron sus ojos ni su mente. Sansón, escogido desde el vientre, perdió su fuerza porque se dejó llevar por el encanto de Dalila. El enemigo sabe que cuando controla tus deseos, debilita tu autoridad espiritual. Pero hay un secreto. La palabra dice que si andamos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Eso significa que la victoria contra la lujuria no viene solo de fuerza de voluntad, sino de dependencia diaria del Espíritu Santo. Un escogido de Dios necesita disciplinar los ojos, consagrar los pensamientos y buscar refugio en la oración. Cada vez que resistes la lujuria, reafirmas tu identidad como templo de Dios y no como esclavo del pecado. Número 2. La masturbación. Muchos no hablan de esto, pero es una de las cadenas más fuertes que aprisionan a los escogidos de Dios. La masturbación parece un alivio momentáneo, pero en realidad es una prisión que alimenta la mente con imágenes impuras y esclaviza el cuerpo en ciclos de culpa y vergüenza. La palabra de Dios nos enseña que fuimos llamados para glorificarle en nuestro cuerpo, porque somos templos del Espíritu Santo. El enemigo usa este pecado secreto para debilitar tu autoridad espiritual, porque sabe que cuando cedes, tu conciencia queda acusada y tu osadía delante de Dios disminuye. Pero escucha, la sangre de Jesús es poderosa para romper este ciclo. Así como José huyó de la esposa de Potifar, tú también necesitas huir de aquello que despierta ese deseo, sea la soledad, sea la exposición a contenidos impuros o incluso la falta de vigilancia. Un escogido de Dios no fue llamado a vivir en esclavitud, sino en santidad. Recuerda, cada vez que resistes, estás ganando una batalla invisible que muchos ni perciben, pero que en el reino es vista como una gran victoria. Número 3. La pornografía. Este es uno de los mayores venenos espirituales de nuestra generación. La pornografía destruye la pureza, distorsiona la visión del amor y abre enormes brechas para que el enemigo actúe en la mente y el corazón. El Señor Jesús dijo que los ojos son la lámpara del cuerpo, y si ellos están en tinieblas, todo el cuerpo quedará en tinieblas. La pornografía ensucia esa lámpara, robando la sensibilidad espiritual
y alimentando fantasías que se convierten en verdaderos ídolos en el corazón. Un escogido de Dios no puede permitir que imágenes impuras ocupen el lugar que debería estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. David, cuando cayó en pecado con Betsabé, primero miró, luego deseó y finalmente se dejó dominar. Fue la mirada la que abrió la puerta para la caída. Pero hay esperanza. Así como David se arrepintió y fue restaurado, tú también puedes ser liberado. La pornografía no es solo un mal hábito, es una prisión espiritual, pero el poder de la sangre de Cristo es suficiente para romper cualquier cadena. Cada vez que rechazas ese contenido, declaras: yo soy templo de Dios, yo soy escogido, y mi mente pertenece al Señor. Número 4. La mentira. Muchos piensan que mentir es algo pequeño, pero delante de Dios, la mentira es una práctica que destruye la identidad de un escogido. El Señor Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira, y cada vez que alguien miente, incluso en cosas aparentemente simples, está de acuerdo con la voz del enemigo. Un escogido de Dios fue llamado a vivir en la verdad, porque la verdad libera, mientras que la mentira esclaviza. Cuando Pedro negó a Cristo, sus palabras fueron una mentira nacida del miedo, pero el peso de esa mentira lo hizo llorar amargamente. La mentira siempre deja marcas en la conciencia y abre espacio para que la culpa corroa la fe. Pero aquel que fue llamado a ser luz del mundo no puede vivir en tinieblas. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y Él habita dentro de ti. Cada vez que eliges la verdad, incluso cuando duele, te estás alineando con la naturaleza de Cristo. Un escogido no necesita esconderse detrás de palabras falsas, porque su seguridad está en Dios, no en justificaciones humanas. Abandonar la mentira es un paso esencial para vivir en santidad y autoridad espiritual. Número 5. La envidia. Este pecado corroe en silencio e intenta hacer que un escogido de Dios crea que la bendición del otro significa su derrota. La envidia es un veneno que genera comparación, ingratitud y amargura. Caín se levantó contra Abel porque no soportó ver que la ofrenda de su hermano era aceptada por Dios. La envidia cegó su corazón y lo llevó a cometer uno de los primeros pecados mortales de la humanidad. Cuando permites que la envidia entre, comienzas a mirar más la vida de los demás que el propósito que el Padre puso en ti. Pero un escogido de Dios no necesita competir, porque ya tiene una herencia eterna preparada por el Señor. La palabra declara que el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Eso significa que lo que Dios tiene para ti, nadie podrá robarlo. Cada vez que celebras la victoria del otro, estás demostrando que confías en el plan perfecto de Dios para tu vida. Rechazar la envidia es declarar: yo soy hijo amado, yo soy escogido, y lo que Dios tiene para mí vendrá en el tiempo correcto. Número 6. El orgullo. Este es uno de los pecados más peligrosos porque muchas veces se esconde detrás de apariencias de fuerza o de espiritualidad. El orgullo fue lo que derribó a Lucifer, que siendo un ángel de luz, deseó la gloria que solo pertenece a Dios. Un escogido de Dios no puede permitir que el corazón se llene de vanidad o autosuficiencia, porque todo llamado viene de la gracia, no del mérito humano. La palabra declara que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgullo cierra los oídos a la voz del Espíritu y endurece el corazón contra la corrección, pero la humildad abre camino al favor de Dios. David, aun siendo rey, nunca dejó de reconocer su total dependencia del Señor. Cada vez que reconoces tu debilidad, experimentas el poder de Dios perfeccionándose en tu vida. El orgullo intenta robar la gloria que pertenece al Padre, pero un escogido de Dios siempre recuerda: no soy yo, es Cristo en mí. Abandonar el orgullo es abrir espacio para vivir en la plenitud de la gracia y de la presencia divina. Número 7. La rebeldía. Este pecado
es una puerta abierta a la destrucción, porque va contra el orden y la autoridad establecida por Dios. La palabra dice que la rebeldía es como el pecado de hechicería, y eso muestra la gravedad que muchos no perciben. Saúl perdió el trono porque eligió desobedecer la orden clara del Señor, perdonando lo que Dios había mandado destruir. El corazón rebelde siempre busca justificaciones, pero al final revela una falta de sumisión a la voluntad de Dios. Un escogido de Dios necesita entender que la obediencia es la mayor prueba de amor. El Señor Jesús, siendo hijo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si hasta Él se sometió, ¿cómo nosotros nos atreveríamos a vivir en rebeldía? La rebeldía comienza en pequeñas actitudes: deshonrar líderes, resistir la voz del Espíritu, negarse a perdonar, y pronto se convierte en una barrera contra la obra de Dios. Pero la sumisión genera favor, autoridad y bendición. Un escogido que abandona la rebeldía se convierte en canal de honra y no de resistencia al plan divino. Número 8. La pereza espiritual. Este es uno de los pecados más sigilosos, porque muchas veces no parece tan grave a los ojos humanos, pero delante de Dios es una debilidad que debilita el llamado. La pereza no es solo levantarse tarde o no trabajar, sino principalmente dejar de buscar la presencia del Señor. Un escogido de Dios no puede vivir acomodado, porque la vida espiritual exige disciplina y constancia. La palabra nos advierte en Proverbios que el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será saciada. El enemigo sabe que si no logra derrotarte con pecados visibles, intentará paralizarte en la pasividad, robándote el tiempo de oración, de lectura de la Biblia y de consagración. La pereza espiritual mata la intimidad con el Espíritu Santo y abre espacio para que las tentaciones se multipliquen. Mira a los discípulos en Getsemaní. Jesús les pidió que velaran en oración, pero se durmieron. Y fue justamente en ese momento que llegó la tentación. La pereza espiritual prepara el terreno para caídas que podrían evitarse. Cuando dejas de buscar a Dios, tu sensibilidad disminuye y aquello que antes te incomodaba empieza a parecer normal. Pero un escogido de Dios no puede vivir anestesiado. Necesita estar despierto, porque el enemigo anda alrededor, como un león, buscando a quien devorar. Resistir la pereza espiritual es elegir velar, orar y llenarse constantemente de la presencia de Dios. La victoria no es para los que duermen, sino para los que perseveran. Cada vez que vences la pereza y te levantas para buscar a Dios, estás declarando al mundo espiritual: yo soy escogido, y nada me impedirá permanecer firme en mi propósito. Número 9. La falta de perdón. Pocos entienden cuánto este pecado es devastador para la vida de un escogido de Dios. Guardar rencor, dolor y resentimiento es como cargar una cadena invisible que impide que el corazón sea libre delante del Padre. Jesús fue claro cuando dijo que, si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. El enemigo sabe esta verdad, y por eso intenta plantar heridas profundas para mantener a muchos aprisionados en el dolor. Sabe que un corazón lleno de amargura pierde la osadía en la oración, se debilita en la fe y se aleja de la presencia del Espíritu Santo. La falta de perdón roba la paz, destruye relaciones e impide que el llamado florezca. José podría haberse vuelto un hombre amargo después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero eligió perdonar. Y justamente por ese corazón limpio, Dios lo exaltó y lo hizo gobernador de Egipto. El perdón no significa negar el dolor, sino entregar la herida al justo juez, confiando en que Él es quien hace justicia. Un escogido de Dios no fue llamado a vivir preso al pasado, sino a caminar ligero, libre y lleno de la gloria del Padre. Cuando perdonas, no estás diciendo que el error fue pequeño, estás diciendo que la gracia de Dios es mayor que la ofensa. En la cruz, Jesús clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Ese es el modelo de todo aquel que fue separado para vivir el llamado eterno. Un escogido no guarda rencor, guarda promesas, no colecciona ofensas, colecciona milagros. Y cada vez que liberas perdón, el cielo se abre sobre tu vida y la gracia del Señor te envuelve como nunca antes. Si has llegado hasta aquí, sabe algo. El hecho de estar escuchando este mensaje ya es una prueba de que el Espíritu Santo está cuidando de ti. Todo escogido de Dios pasa por batallas invisibles, enfrenta tentaciones y luchas internas, pero también lleva dentro de sí una promesa eterna. El enemigo quiere convencerte de que eres débil, pero en realidad, cada caída y cada lágrima solo revelan cuán valioso eres para el reino. No lo olvides, el Señor no llamó a perfectos, llamó a escogidos que dependen de su gracia todos los días. Y es en esa gracia donde está tu victoria. No importa el peso que cargues o cuántas veces hayas caído, hoy es día de levantarte y declarar: yo soy un escogido de Dios, y su gracia me basta. Si has llegado hasta el final, escribe así: la gracia de Dios me basta. No olvides dar me gusta a este video y suscribirte al canal. Dejaré aquí en la pantalla otro video que probablemente también querrás ver. Haz clic ahí y te veo allí. Dios te bendiga.